Porque cuando estamos sanando, no nos damos cuenta que dentro de nosotros están todas esas raíces transgeneracionales, si lo queremos llamar así desde la parte psicológica, pero está esa impronta o esa información que heredamos en nuestras células. Cuando estamos pequeños, nuestra personalidad no es de nosotros, es de nuestros padres. La gente piensa que la emoción es algo como muy holístico, que está en una nube o que es un intangible, y resulta que la emoción hace parte del sistema de respuesta que tenemos. Mafe, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, David? ¿Cómo has estado? Excelente, muy bien. Encantado de tenerte una vez más por aquí y esta vez en un espacio diferente, en una conferencia más. Ya son 4 años haciendo esta locura y de verdad que me da gusto tenerte como invitada para la edición de este año. Felicidades y muchas gracias por invitarme. La verdad que ha sido una locura y bueno, sé que como hay obviamente tantas entrevistas por hacer, tantos temas que tratar, el tema tuyo pues obviamente es algo que me interesa muchísimo que la gente tome en cuenta, el tema de las emociones detrás de los síntomas. Como tenemos tan poquito tiempo, yo te voy a pedir de que definas quién es Mafe Cuarán en una frase. Mafe Cuarán es compasión, empatía y servicio. Esa es Mafe. Dedicada a la vida de los demás y a su vida y a su familia, primero que nada, siempre hay que darle prioridad a uno para luego obviamente poder guiar de los demás. De verdad que la labor que hace es súper, súper bonita. Tenemos un episodio de 1 hora y media hablando de biodescodificación, pero bueno, aquí nos vamos a meter un poquito más a profundidad. De todas formas, a quien no te conozca o no haya escuchado ese episodio, lo voy a invitar a que vaya y escuche todo lo que hemos hablado allí durante 1 hora y media en Bogotá, que tuve el honor de conocerte en persona y de compartir contigo y de abrazarte también. Eso me da mucho gusto y que bueno, estoy seguro que nos vamos a ver dentro de muy poquito también nuevamente en persona en otro lugar del mundo. Mafe, yo, para poner un poquito en contexto a las personas de qué va esto de biodescodificación, vamos a estar hablando obviamente de las emociones que suelen estar detrás de los síntomas de enfermedades. Yo te lo comenté en un principio y te lo vuelvo a comentar el día de hoy en la conferencia, porque yo era muy escéptico de todo esto de las emociones detrás de los síntomas y cómo las emociones podían desencadenar enfermedades o síntomas. Y hasta que descubrí un estudio en particular que hablaba de cómo simplemente el hecho de exponer, este estudio fue realizado en ratones, creo que ahí lo han replicado en humanos, pero como el simple hecho de exponer un ratón a un olor, en este caso creo que era un olor de una esencia de almendra, algo así, y Ujú. exponerle un trauma, esto hacía que obviamente a futuro ese mismo ratón pues modificase su comportamiento de cara a esa exposición, a ese olor, pero lo que más me sorprendió es que la siguiente generación también modificaba su comportamiento y no solo eso, sino que la siguiente generación también. Entonces, claro, aquí te das cuenta de que muchas veces nos comportamos y nos expresamos o tenemos un carácter o ciertas emociones y no lo ponemos nunca en duda. Y obviamente eso a la larga nos afecta a todos los niveles, ¿no? Ya un poquito nos vamos a ir metiendo luego en el tema de las emociones y los síntomas, pero ¿cómo influye todo ese comportamiento, todo ese estilo de vida? Porque aquí estamos hablando de no únicamente de eso, sino de todo lo que involucra de generaciones anteriores en nuestra vida actual y por qué no nos damos cuenta de ello. Este es uno de esos temas que olvidamos cuando estamos iniciando un proceso de cambio y de transformación, y gracias por invitarme de nuevo a traerlo a colación y a que la gente lo tenga en el radar. Porque cuando estamos sanando, no nos damos cuenta que dentro de nosotros están todas esas raíces transgeneracionales, si lo queremos llamar así desde la parte psicológica, pero está esa impronta o esa información que heredamos en nuestras células, células divinas que se convirtieron en un hermoso cigoto cuando mamá y papá se juntaron, ese óvulo y ese espermatozoide, cada uno con información, y crearon esta unión divina que se convierte en un cigoto que más adelante se convierte en un ser humano. Esta información que traemos aquí no es información que tenga, ¿no?, un tiempo específico. Si tu madre traía información de tu abuela de tu bisabuela y así sucesivamente, hay algo que se llama transferencia del trauma transgeneracional. Y
trauma no es solamente eso que tanto pensamos que es algo feo o que es algo que, de lo que no se habla. Un trauma puede ser un mal hábito. Un trauma puede ser una mala práctica, un programa, como le llamo yo, de información que no estuvo bien codificada durante todo este árbol, toda esta generación transgeneracional que viene a manifestarse o que viene a limpiarse, si lo queremos llamar así, en la persona que actualmente está sanando. Eso se ve mucho en muchas de las condiciones que nos acompañan hoy en día, y es que esa persona que está expresando eso que no le gusta o que quiere sanar, seguramente está expresando esa información que no pudo ser manifestada o visibilizada de las células de su madre, de su abuela, de su tatarabuela, o en el caso de los varones, de su padre, de su abuelo y de su tatarabuelo. Mira, y es impresionante porque muchas veces, a mí me encanta la palabra que has utilizado, la palabra programa. Obviamente, al tener un background como informático me resuena mucho porque al final es como una configuración por defecto con la que venimos y que nunca cuestionamos. Y que encima no solamente la configuración por defecto con la que venimos de fábrica, por decirlo de algún modo, sino luego todos esos programas que nos instalan a medida que vamos creciendo, ¿no? Se habla mucho de esos del 0 a los 7 años que condicionan luego todo nuestro comportamiento a lo largo de la vida. De hecho, Joe Dispenza habla de que prácticamente a los 35 años estamos completamente condicionados de lo que fue nuestra vida a lo largo de esos primeros años y nos comportamos de cierta forma, tenemos ciertas expresiones incluso que nunca cuestionamos, pero simplemente llegamos incluso a identificarnos con esas emociones, incluso con esos comportamientos, ¿no? Es que yo soy así o yo siempre he sido así. Más allá de toda esa codificación, de toda esa programación que traemos de nuestros padres o de las generaciones anteriores y esa programación que tenemos cuando somos pequeños, me gustaría saber cómo eso modela la forma en la que nos comportamos y cómo eso nos puede afectar ya hablando a nivel de salud. La palabra modelar es bien linda, y los invito a que mientras que me escuchan, se imaginen cuando estaban pequeños. Y es, cuando estamos pequeños, nuestra personalidad no es de nosotros, es de nuestros padres. No llegamos tan en blanco como creemos, porque incluso cuando ya nos pusieron el nombre, ya teníamos información detrás. Nos ponen el nombre de la tía, nos ponen el nombre del presidente de la época, nos ponen el nombre de la cantante más importante, la que le gustaba a mamá. Y súmenle que además ustedes tienen un orden de llegada, ¿no? Entonces fui el primero, fui el segundo, fui el tercer hijo, soy el quinto de dos familias y además nací por parto vaginal, nací por cesárea. De ahí de entrada ya nada más el nacimiento y antes ya vienen con información. Y esa información fue codificada en ese inconsciente cuando estaban en el vientre de mamá. Así que cuando empezamos nuestro modelaje, tenemos que ir no con juicio, no con crítica, sino con ojos de observador a ver cómo estaba esa madre en el embarazo. Y usualmente esa información no la tenemos porque es información que nos va a contar mamá desde su boca, ¿no? Cada historiador cuenta la historia como la quiere contar. Entonces nos toca ir un poquito de ladito a ver cómo fue esa primera programación, ese primer moldeado antes de nacer, cuando llegamos y los primeros años de la personalidad que mamá y papá quisieron para nosotros. Por eso, cuando llegamos a grandes, más o menos después de los 30, cuando somos autónomos e independientes, tomamos decisiones y tenemos dinerito, ya somos capaces de poder desprogramar, reconfigurar, borrar un poco, limpiar, adquirir nuevos patrones, nuevos hábitos, nuevos modelos con los que ya nos sentimos cómodos y con los que le podemos decir a ese niño, ya ahora sí te estoy atendiendo. Así que ese modelado es bien lindo porque creemos que venimos como en una hoja en blanco, pero ya desde antes traíamos una información en ese inconsciente que es el que finalmente empieza a dar la voz cuando somos más grandes al ego o a esa personita que está detrás diciéndonos cosas que nos hacen llamar la atención del presente. Mira, y es increíble lo que mencionas que hayas mencionado, de hecho, el tema de cómo nacemos, en qué contexto nacemos, ¿no? Pues porque obviamente a día de hoy hay evidencia de que el estilo de vida de la madre, no solo durante el embarazo, sino antes también del embarazo, afecta cómo es el desarrollo también del niño. Yo, de hecho, me sorprendí cuando me empecé a tratar con la doctora Camino Díaz, que también la tengo aquí en la conferencia, porque el cuestionario que ella me realizó era tan largo
y las preguntas que para mí en ese momento no tenían sentido de si había nacido por cesárea o por parto natural, porque eso también afecta el desarrollo, por ejemplo, de tu microbiota, del sistema inmune. Entonces, claro, te das cuenta de cómo absolutamente todo ese contexto afecta luego cómo nos comportamos y que yo creo que luego aquí lo que realmente importa, Mafe, es que nos lo cuestionemos desde el punto de vista que tú decías, sin juzgar. Porque obviamente cuando empezamos a entender de que hay ciertos comportamientos, ciertos patrones que son adquiridos, que no son nuestros, pues allí no hay que juzgar, ¿no? De quién lo hemos adquirido, si es de nuestro padre, si es un comportamiento que no nos gusta. Lo importante aquí es cuestionarlo, no identificarnos, no etiquetarnos y empezarlo a cambiar, ¿no? A reprogramar todo eso que se conoce como reprogramación mental, porque son patrones que están, como tú decías, son programas instalados. Entonces, volviendo a lo que mencionaba antes, que es la biodescodificación, ¿de qué va esto? ¿De qué trata esto de biodescodificar? ¿Qué queremos biodescodificar? ¿Y en qué se diferencia sobre todo a otros enfoques del área de la salud? Para responderte eso, me gustaría hablar un poquito de la emoción, porque cuando hablamos de emociones, todavía, a pesar de que ya hemos hablado mucho del tema, la gente piensa que la emoción es algo como muy holístico, que está en una nube o que es un intangible, y resulta que la emoción hace parte del sistema de respuesta que tenemos, hace parte de ese sistema nervioso que nos acompaña y no tiene nada que ver con solamente sentirnos tristes, con miedo, con asco, con ira. Tiene que ver con que nos mueve. Ningún humano se mueve porque sí, todos tenemos una intención. Esa intención o esa programación de lo que conocemos por emoción viene de ese primer moldeaje o ese primer programa que nos enseñaron, y es que yo aprendí a qué era la ira gracias a la crianza que tuve. Yo aprendí qué era la alegría por la manifestación de mamá o de papá. Yo aprendí qué era el miedo como un mecanismo de respuesta. Cuando entramos a biodecodificar, biológico, decodificar, un poco reprogramar, si lo queremos poner en palabras más claras, tenemos que entrar a revisar qué emociones acompañan a la persona en el momento en que se enfermó. Este programa de biodecodificación médica, que es el que yo propongo, es digamos, una reunión de factores que ya se vienen estudiando en diferentes medicinas, si lo queremos llamar así, y es poder entrar a revisar qué emoción enfermó al paciente, cómo o qué impacto tiene esa emoción dentro de esa configuración de la enfermedad y cómo logro yo reconfigurar ese programa de lo que la persona entendió por miedo para luego transformarla en otro programa que apunta a lo mismo y es la alegría o el amor. Suena un poco holístico, pero la verdad tiene toda una base científica, y es que cada célula está expuesta a un trauma, como les decía inicialmente, a una exposición de diferentes factores de epigenética, sociales, alimenticios, muchos factores que van moldeando la célula. Cuando nosotros entramos a biodecodificar, tenemos que ver qué emoción fue la que enfermó la célula o la transformó. Y usualmente son emociones de baja vibración, como la ira, el asco, la tristeza y el miedo. Después de entender cuál fue el trauma o cuál fue qué fue lo que modificó la célula, tenemos que crear un nuevo programa. Las personas piensan, bueno, que todos estos programas, eso suena muy largo, suena muy difícil. Realmente no. Cuando tú ya entiendes qué fue lo que el paciente tomó como referencia para enfermarse, tú entras a través de hipnosis, meditación, programación neurolingüística, PNL, a transformar la realidad que en ese momento quedó grabada en el cerebro. Porque el cerebro tiene algo muy bonito, muy desafiante, y es que no tiene la facultad de borrado. El cerebro es una gran librería o tiene una gran capacidad. Cada humano tiene una gran capacidad, digo yo, así como los computadores que vienen de 1 tera, de 2 teras, ¿no? Tenemos muchas teras y cada persona tiene la capacidad de guardar diferente que el otro. Lo que para mí es trauma puede ser que para el otro no. Entonces, el primer paso a la biodecodificación o esta aproximación que nosotros proponemos es ir un poco a revisar qué fue lo que lo enfermó, luego ver qué impacto tiene en el ahora, descodificar a través de diferentes técnicas como las que les acabo de contar, y que el paciente pueda empezar a probar ese programa hoy, ya un poco sin dejar de ver qué fue lo que pasó, quién me enfermó, porque nos quedamos mucho del pasado.
Y la biodecodificación te propone es actualizar el programa para que lo puedas empezar a correr o lo puedas empezar a utilizar en el presente. Eso es lo que proponemos desde esta corriente, que no es más ni nada menos que una corriente muy integral que no compite con la medicina. Nosotros no vamos en contra de ningún tratamiento de la medicina occidental. Por lo contrario, vamos complementando desde el lado de la emoción y desde el lado de la terapia, que es bien importante cuando estamos desprogramando muchas emociones y muchos traumas que hay detrás. No, y me encanta lo que mencionas de que tiene que ir de la mano, ¿no? Porque justamente de allí yo creo que parte un poquito la controversia que hay con este mundo que hasta ahora podía parecer un poco esotérico, sobre todo porque nos hemos guiado por el mundo newtoniano, pero creo que la física cuántica ha traído un poquito todo esto que parecía esoterismo a la ciencia y la evidencia a día de hoy es brutal con respecto a todo esto y yo creo que son prácticas que tienen que ser absolutamente complementarias. Y de hecho, yo quería mencionar que por lo menos Joe Dispenza habla mucho de que todo esto es tan difícil porque cuando uno intenta romper justamente con ese patrón, que porque generalmente por cómo funciona el cerebro, lo que hacemos es afrontar experiencias futuras con ese recuerdo o esas experiencias pasadas. Por eso es que romper ese patrón es tan difícil porque genera incomodidad enfrentar esa nueva experiencia con algo que no tenemos pregrabado, que no tenemos programado. Me encanta la palabra que has utilizado y eso genera incomodidad y es justamente lo que hace que la gente no intente cambiar algo porque se enfrenta a algo desconocido. Entonces, una vez que hemos identificado esas emociones, me gustaría saber cómo hacer justamente para afrontar esa reprogramación que suele ser tan incómoda. Y quiero sobre todo mencionar algo que o acotar algo que tú mencionabas, que era el tema de que generalmente detrás de un síntoma, detrás de una enfermedad, suele haber una emoción. De hecho, esto lo hablaba en una oportunidad con mi doctora, la doctora Camino Díaz, que es increíble ver cómo generalmente digamos, el trigger o el activador de una enfermedad autoinmune suelen ser periodos de estrés muy altos. Yo justamente que tuve en el pasado problemas de enfermedad autoinmune, de síntomas autoinmunes, a mí me lo detonó obviamente un estado de ansiedad y de miedo por el contexto en el que vivía en ese momento, de incertidumbre porque estaba en ese momento indocumentado todavía, habiendo emigrado a mi país, tuve que volver a Venezuela. En ese momento había mucha tensión política, mucha protesta y eso generaba obviamente un estado de ansiedad y de estrés que me terminó por detonar todos esos síntomas que luego tuve que revertir. Pero justamente aquí es donde entro a esa pregunta que te hago. ¿Cómo enfrentar esa incomodidad de tener que reprogramar esos patrones aprendidos? Tú pusiste hace poco un video de tu sobrina, ya muy famosa ella, que en algún momento cuando sea grande dirá, tío, ¿en qué momento pusiste esos videos de mí? Y ella estaba, digamos, en el piso jugando y algo que tienen los niños que perdemos cuando vamos creciendo, porque tenemos que adquirir diferentes cargas y diferentes marcas para poder sobrevivir, porque el mundo está hecho o te propone diferentes pruebas y desafíos para que logres medir y probar de qué estás hecho si lo queremos ver así. Y es que olvidamos que tenemos que intentar y que tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para que cuando se sienta bien, tú entiendas que ya la tarea está hecha. Cuando estamos desprogramando, no es fácil, ni siquiera porque la persona no tenga voluntad. Y eso es, y quiero dejarlo acá bien claro, porque yo sé que muchas de las personas que ven estos espacios, David, son personas muy inteligentes, muy pilas, que están dateadas, que indagan, que ven tu cuenta, que ven diferentes libros. Son muy inteligentes. Esto no es un tema de motivación, de lo que siempre hablamos, ¿no? Es un tema de saber que cuando cambiemos, mucho de nuestro entorno va a cambiar y eso es lo que realmente nos cuesta, porque cuando yo empiezo a cambiar y sé que tengo que cambiar y sé que tengo que dejar ciertas cosas, pero a mi esposo no le gusta, mi madre va a decir, esta niña en que se convirtió, tal vez voy a cambiar de trabajo, en un mundo donde generalmente nos llevan a estar dentro de un molde y dentro de ciertos patrones, si quieren utilizar la palabra, dogmatizados o industrializados o que todos estemos igual. Cuando tú tratas de hacer algo diferente, te sientes mal. Entonces, mi primer mensaje sería, cambiar te va a incomodar, pero no porque sea un castigo o sea algo mal. Te va a incomodar es porque se tenía que hacer y va a reestructurar tu entorno.
Entonces, primero, cuando estamos cambiando, queriendo cambiar patrones, tenemos que hacer un compromiso y un acto de conciencia muy grande, que no solo vamos a cambiar nosotros, va a cambiar nuestro entorno y vamos a tener que aprender a vivir con ese duelo inicial de que esa nueva personalidad, de que esa nueva identidad que te está acompañando, no es que cambie y haga daño. Simplemente las personas que te rodean o las cosas que te rodean tal vez tenían que ser actualizadas y esa personita en la que te estás convirtiendo tiene que rodearse de personas nuevas, de situaciones nuevas, de ropa nueva, de cosas tan básicas como ya no me gusta comer esto, ahora voy a comer aquí. Entonces, primero reconocer que voy a cambiar y mucho va a cambiar y estoy lista para recibir con un poco de certeza y con un poco de incertidumbre, pero al mismo tiempo con un poco de fe lo que venga porque no tenemos ni idea de qué va a venir. Y como nos encanta como humanos que nos digan, si yo hago esto, pasa esto, entonces tú me garantizas esto. Cuando estás cambiando y estás destapando en tu alma, en tu corazón, en tu cuerpo, tantas cosas que tienes guardadas que ni siquiera tú sabías, pues cuando vayan a salir es como cuando tú empiezas a mover cajas de tu closet. Ay, no me acordaba que había esto. Ay, no me acordaba que había otro. Voy a votar esto. Wow, no tenía ni idea. Hasta ahí vamos bien y es una investigación que te va a llamar la atención. En segundo lugar, cuando se cambian patrones, como lo dijimos al principio, transgeneracionales. Imagínate tú, la oveja negra de la familia, que decidió cambiar, que decidió hacer ejercicio, que decidió correr, que dijo, no, no voy a comer pan y toda la familia dice, wow, claro, ¿en quién te estás convirtiendo? Vas a tener muchos detractores, pero detractores que puedes volver a tu favor, en forma de maestros o en formas de acompañantes. Todo tiene que ver con la actitud y la forma en que asumas que tanto quieres cambiar y que tanto quieres romper. Y aquí viene un tercer punto. Tal vez no vayas a sanar todo lo que creas que quieres sanar, pero con que lo intentes, ya de entrada hay demasiados regalos detrás. En esa reprogramación también va a cambiar tu lenguaje y esto es algo que vengo transitando hace poco. El lenguaje que te enseñaron entró por tu oídito cuando eras chiquito y quedó en tu cerebro y es lo que tú replicas, porque pues es normal, a mí se me salen cosas de mi mamá y digo, wow, me parezco a ella. ¿En qué momento digo esto? Mi papá lo decía. Ese lenguaje que te enseñaron también va a cambiar y parece muy fácil decir, ay, cambiar de lenguaje. Hay muchas cosas que vamos diciendo en automático, David, y muchas cosas que nos venimos diciendo en automático durante tanto tiempo que cuando yo le digo al paciente, tú te estás escuchando. No, ¿te escuchaste lo que acabaste de decir? Entonces, no tenemos entrenado el oído a escuchar lo que nos decimos. Esto es parte importante que propone la neuroprogramación o el PNL o estas herramientas divinas de poder cambiar el lenguaje, esa conexión entre pensamiento y sentimiento que sale a través de una faringe o una laringe. Aire, respiras, tragas, sacas, que te propone comunicarte con el mundo. Entonces, es bien importante que cuando uno está cambiando este patrón, va a cambiar incluso la forma en que tú hablas y te aproximas a la vida y eso va a llevar un tiempo. Porque imagínate nada más, hablando de tu sobrina, en este momento tu sobrina está escuchando a tu mamá, está escuchando a su mamá, está mirando cómo, ¿no? Cómo se mueve papá. Ah, papá hace esto, entonces yo también lo voy a hacer. Está en toda la etapa de mirar qué voy a tomar para que yo luego me pueda expresar. Eso pasa con los adultos. Entonces, si yo antes me hablaba mal, ahora ¿cómo me voy a hablar? Wow, no tenía ni idea de cómo hablarme. Si yo quiero cambiar y quiero decir, y esto te lo tomo a ti porque lo diré en todas las entrevistas, que es una frase de David que me enseñó y me dejó una impronta y es, háblate y háblale a esa mujer sana que hay adentro, que ya está ahí esperando. Entonces yo me levanto y digo, mujer sana que está esperándome, ahí voy por ti. Este acto de hablarte no es algo que nos enseñaron, sobre todo a una generación bien grande, donde nos daban eran órdenes. Entonces, como primer cambio que ojalá les pueda dejar en este pedacito de conversaciones, ojo cómo se hablan, que eso moldea el proceso de transformación y de reprogramación que queremos detrás de la revisión de esa emoción o esa gestión emocional que ustedes van a proponerse hoy en día. Mira, es increíble el tema que mencionas. Bueno, quiero destacar dos cosas que tú has mencionado. Primero, por una parte, el tema de mi sobrina. Yo estoy alucinando de ver sobre todo cómo aprende cosas nuevas. Nosotros nos fuimos de viaje a Buenos Aires, toda la familia, y ella no se reía. Y yo le decía a mi hermana, no entiendo por qué no se ríe.
claro, durante el viaje ella aprendió a reírse, a soltar una carcajada. Y ahora es lo que tú ves que repite constantemente, ¿no? La carcajada. Y en estos días aprendió a hacer no y ahora constantemente está haciendo. Entonces, claro, te das cuenta de cómo va aprendiendo cosas de lo que ve en su entorno y que luego era lo que tú decías, luego repite, pero era porque simplemente era lo que ella estaba habituada. Por eso es tan importante de entender que todas esas cosas que vimos durante, sobre todo esos primeros 7 años de nuestra vida, luego quedan como una impronta, como una programación dentro de nuestro cerebro y que luego muchas veces no ponemos ni siquiera en duda. Y tú mencionabas el tema de cómo nos hablamos y yo también quería hacer referencia a cómo solemos responder, ¿no? Como la mayor parte de las personas se habla fatal, para empezar por allí. A la mayor parte de las personas no le gusta ni siquiera escucharse a sí mismo y eso es un problema. Pero también me he dado cuenta, y me lo comentaba una asesorada del CTE, de nuestro programa, que, que se ha dado cuenta que en el entorno, y esto no únicamente aplica para donde ella está, ella vive en Italia, sino para cualquier entorno en general, yo creo por la población en la que vivimos o por el momento histórico en el que vivimos, la mayor parte de las personas se encuentran como constantemente en una lucha. Tú le preguntas a alguien cómo está y Así. siempre te dice, bueno, se puede estar mejor o en la lucha o bueno, en lo que se puede. Entonces siempre estamos como desde esa perspectiva negativa y desde que nos despertamos. Entonces, porque ya estamos viendo noticias, estamos Ujú. viendo lo malo que está sucediendo en todo el mundo. Entonces, claro, cambiar eso, y era lo que tú decías, de hecho, de esto habla mucho, o hablaba mucho porque ya murió Bob Proctor, el tema de que si tú vibras a una distinta frecuencia, pues obviamente va a cambiar primero, cómo percibes el mundo y lo que te rodea. Es normal, si tú te empiezas a expresar de una forma distinta, vas a traer otras cosas a tu vida. Entonces, sí me gustaría volver un poquito al tema de la biodescodificación, habiendo comentado esto, y sobre todo porque se le relaciona mucho o se centra mucho en la idea de que las emociones reprimidas, esas emociones de repente que no expresamos, que pueden venir incluso justamente de esos comportamientos de muy pequeños o esa experiencia de muy pequeños, pueden contribuir justamente a problemas de salud. ¿Cómo nos puede afectar una emoción que no logramos expresar o que no fue reprimida en su momento, justamente de cara al futuro, y cómo eso puede terminar expresando un síntoma o incluso una enfermedad o detonando un síntoma o una enfermedad? ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando se da esta unión del óvulo y el espermatozoide, ya de entrada ya tenemos información? Cuando esto va creciendo en este cigoto, se va volviendo, ¿no? Ya un feto más grande, termina los 9 meses, se desarrolla los 7 primeros años y demás. Hay algo que va quedando dentro del inconsciente, dentro de esa célula, y es toda clase de información. Llamémosla buena o mala. Realmente nada es malo, pero pues si lo queremos, digamos, catalogar en algo que hace daño y algo que te permite evolucionar. O si lo queremos ver como algo que te permite sobrevivir y adaptarte o te permite disfrutar. Eso me gusta más, aquí hablándolo en voz alta. Cuando estamos creciendo, entonces, cuando somos chicos, ¿qué hace un niño? Vamos a ir un poco desde cada etapa etaria como para poder entender este ciclo y llegar a cuando ya tenemos que biodecodificar. ¿Qué hace un niño? ¿Cuál es la misión de un niño? Jugar, aprender a través del juego, ser sostenido y guiado, ser cuidado y protegido, ¿cierto? ¿Qué hace un niño entonces? Guarda, guarda, aprende, guarda, guarda, guarda. Muchos de los traumas que venimos a sanar de adultos incluso están en esta primera etapa. Y es una etapa hermosa, pero al mismo tiempo muy desafiante, porque ese niño no tiene la capacidad de defenderse y de adaptarse voluntariamente. Cuando ya empezamos a crecer y después de los 10 años aproximadamente que empieza esta etapa de la adolescencia, empieza algo que es la primera voz real, porque la primera voz cuando somos niños es la voz de nuestros padres. Cuando ya empieza esta primera voz, empiezas tú a identificar que mucho de lo que quedó allá guardado seguramente ya no te gusta. Y es cuando empieza la etapa de la rebeldía y empieza la etapa del cambio hormonal en tu cuerpo. Así que la parte hormonal empieza incluso a evidenciar los hábitos o las formas de expresión de tu cuerpo que no fueron bien tratadas o bien gestionadas cuando eras chico. Entonces, por eso empezamos a ver niñas con periodos con dolor, digamos un poco el desarrollo de los niños tardío, y cuando ya empiezan a tener esta adultez
con dinero, y esto es bien importante porque es en biodecodificación, lo tratamos a través del proyecto sentido y del plan de vida de la persona, y es que cuando tú ya tienes acceso a tener poder de decisión y dinero, ya tienes acceso a poder tener herramientas para poder afrontar lo que en tu momento no pudiste afrontar. Entonces, por eso es que mucha gente que tuvo algunos traumas o desafíos en la niñez y cuando tienen dinero empiezan a tapar estos traumas con adicciones, por ejemplo. Eso es bien interesante. Es como yo tuve mucha tristeza y mucha rabia, fumo, tomo, como, no duermo. Y si se van dando cuenta, son los males, entre comillas, que cuando éramos chicos nos enseñaron a los que nos teníamos que cuidar. Hay que dormir, hay que comer. Y cuando somos grandes vamos en contra, porque estamos tratando de ver que eso que nos enseñaron si era verdad. Después de esto, entonces, ¿qué pasa? El cuerpo ya está listo para expresar lo que en su momento no pudo expresar. Y ahí es donde empiezan las activaciones del conflicto, le llamamos, que se activan a través de personas. Por eso es que uno dice, ay, no, cuando yo me separé, y uno va y ve la historia de vida de un paciente, ¿cuándo te empezó ese dolor? No, pues más o menos cuando me separé. Ah, la separación te activó el conflicto. ¿Cuándo empezaste a tener ese cáncer? No, resulta que yo me mudé, migré de este lado al otro, más o menos hace 10 años tengo unos síntomas. Ah, ok, cuando migraste. Los activadores son las situaciones que tú eliges inconscientemente, pero voluntariamente, para que se active el conflicto, que al final lo que está buscando es sanar lo que se guardó en su momento y que no pudiste expresar porque eras un chiquillo que no tenía herramientas, que no tenía dinero y ahora ya está listo. Entonces no es casualidad que después de los 30 aproximadamente, que la gente le llama la crisis de los 30, ya la gente empieza a decir, pero es que a mí no me dolía nada y ahora me duele todo. Pero es que a mí no me pasaba nada y ahora me pasa todo. Y es que antes yo creía en el amor y ahora no. Claro, pues estás reconfigurando finalmente lo que tu cuerpo no había podido expresar, si lo queremos llamar así, y ahora está teniendo la oportunidad. Cada condición, y esto es bien interesante, y lo propone la biodecodificación, tiene un conflicto. Cada enfermedad, el conflicto de la tiroides, el no poderme expresar. Y eso es lo que vemos también en biodecodificación, la función del órgano, de la parte de tu cuerpo que no está funcionando, qué es lo que no puede expresar o por qué no puede funcionar de buena manera. Los huesos, falta de movimiento, dolor de cabeza, qué es lo que estás guardando y estás maquinando tanto tiempo. Si es del lado derecho o del lado izquierdo, porque hay una lateralidad que nos permite ver en muchas de las ocasiones si es del lado izquierdo, si es la parte femenina o la parte de tu clan femenina, la parte derecha que es la masculina. Incluso hay unas técnicas que cuando uno está en consulta y el paciente, porque la mente miente mucho, el cuerpo no. Uno puede ver a través de diferentes técnicas de la posición de manos, de si está mirando al lado izquierdo o derecho, de dónde está sacando información, si el paciente se está mintiendo como mecanismo de protección. Y a pesar de que se quiere sanar, porque acuérdense que esto no es un tema de voluntad y de motivación, su mente está tan segura de que no, todavía no estoy listo para que ella sane esto, que se va a mentir. Por eso cuando creemos que ya hemos sanado algo, ¡pum!, volvemos otra vez, porque la sanación no es lineal, la sanación es cíclica. Entonces, hay que mirar desde la biodecodificación, uno, como les decía al inicio de la charla, qué tan fuerte o qué tan profundo, y eso se hace con técnicas obviamente de acompañamiento, por eso la terapia es bien bonita, porque el que te acompaña te ayuda a ver la historia de otra forma. Nos engañamos mucho. Yo soy feliz de que la gente lea, vea posts, pero a veces necesita un mentor. Uno necesita a alguien que vea la historia de una forma distinta, que le diga cosas distintas, porque si no sigues en el mismo engaño, uno va a leer lo que quiera leer y va a reafirmar lo que quiera reafirmar. Entonces, después de ver qué tan profundo es el trauma, tenemos que ver dónde está ubicado y eso lo sabemos gracias al síntoma que se manifestó. Luego de saber dónde está ubicado, si está ubicado en la tiroides, si está ubicado en las rodillas y demás, entramos a biodecodificar o a reprogramar lo que está detrás. Entonces, si es un conflicto de movimiento, pues vamos a tratar con técnicas de movimiento para que esta persona pueda crear un nuevo programa. Digamos que lo vemos desde la profundidad de la emoción, la función de dónde está ubicada la emoción y qué herramientas necesito y muy personalizadas. Tú dijiste algo ahorita que no quiero dejar pasar
Y es que no es lo mismo que yo trabaje con un paciente en Argentina a que trabaje en un paciente en Australia. ¿Por qué? Porque el paciente de Argentina viene con una historia latinoamericana de conflicto, igual que Colombia, igual que Perú, igual que muchos de los países latinoamericanos que han estado en situaciones socioeconómicas y políticas muy desafiantes, aún de pronto paciente de Suiza que no sabe, no ha tenido que adaptarse de la misma forma en que se ha tenido que adaptar a un latinoamericano. Y por eso es tan importante bioindividualizar a cada persona, incluso desde el proceso de biodecodificación. Por eso cada biodecodificador trae sus propias herramientas dependiendo también del grupo etario. Ojo, no es lo mismo atender biodecodificar a un niño que a un adulto mayor y a un latinoamericano de un europeo. Entonces hay que tener bastante técnica o táctica también para poder acompañar al paciente. Mira, de verdad que es increíble todo lo que tienes para compartir y me quedaría una hora más si tuviésemos más tiempo, porque de verdad que esto no me deja de alucinar. Ya conversamos una hora y media. Quien quiera seguir escuchando a Mafe tiene una hora y media completa en el podcast. Yo me quisiera quedar con la idea y quiero que también la gente se quede con la idea de que las emociones son información y tu cuerpo tiene que hacer algo con esa información. Todo lo que es la depresión, la ansiedad, el estrés traen información y pues obviamente esa información va a depender del contexto y de cómo luego eso lo expresemos, si lo llegamos a expresar o si retenemos esos traumas. De hecho, incluso a nivel de la fascia, somos capaces de retener traumas, que eso lo hablaremos también con Julian y con Ade a lo largo de la conferencia. Entonces es quedarse con eso, que las emociones no es nada más y nada menos que información con la cual nuestro cuerpo tiene que hacer algo. Y pues muchas veces, lo he comentado en varias ocasiones contigo, que primero no somos capaces de identificar o no hemos aprendido a identificar primero las emociones y luego no sabemos cómo aliviar esas emociones. Y eso al final, a la larga, se transforma en un problema. Te hago una última pregunta, respuesta corta y precisa. ¿Qué tan importante es considerar herramientas como la biodescodificación en, en tratamientos para cualquier tipo de trauma o enfermedad? De hacerlo en conjunto con la medicina tradicional. Creo que es prudente, sobre todo cuando el paciente le ha dado mucha vuelta a su condición. Tengo el honor de acompañar muchos pacientes críticos, si lo queremos llamar así. Un paciente crítico es un paciente que le ha dado la vuelta a su enfermedad desde diferentes, digamos, corrientes. Como somos complementarios, es bien lindo porque no competimos con el tratamiento que tiene el médico. Eso es muy, muy, muy valioso, porque no vamos a quitar ningún tratamiento ni vamos a hacer que simplemente a través de la emoción trabajemos lo que está pasando. Ya hubo un desbalance, ya funcionalmente y fisiológicamente hay que atender lo que está pasando. Por eso es que no podemos desligar la vida de codificación de los buenos hábitos. Y eso es algo que yo veo mucho en consulta. Cuando alguien llega y ve mi formulario, yo les digo, necesito saber cómo están tus hábitos, porque cuerpo que sostiene la emoción, cuerpo que puede sanar mucho más fácil. Entonces, lo recomiendo, sí, siempre y cuando el paciente sea consciente o esté al tanto de que es un proceso que no va a ser cómodo, David. Y eso es algo que tal vez algunos de mis colegas no dicen, porque no es un proceso que pasa de la noche a la mañana, pero es un proceso que te va a permitir tener, si lo quieres llamar así, resultados a largo plazo y que va a hacer que no dependas de la terapia, sino por el contrario, que sea tan profundo, tan radical, tan bonito, tan honesto contigo de hacerlo bien hecho que después ya puedas soltarte y con las herramientas que también aprendiste en el proceso, te puedas hacer cargo después. Entonces, completamente humano, un enfoque muy integrativo, amoroso, pensado para que el paciente se sienta cómodo, pero sabiendo que vamos a mover una que otra cosita y que eso también nos va a traer demasiados regalos. Detrás del dolor también hay muchos, muchos regalos lindos que hay para nosotros. Y muchas veces detrás del dolor encontramos nuestro propósito de vida. Mafe, muchísimas gracias por el Que, tiempo aquí compartido. Te mando un beso enorme y muchísimas gracias por haber estado aquí acompañándonos. gracias a ustedes. Sigan teniendo este espacio divino y a seguirnos curando y sanando, que a eso vinimos, a estar bien.